vamos a seguir adelante con un tema que hoy ha ensombrecido, que ha preocupado mucho a la comunidad artística, cultural y a la sociedad, a un amplio segmento de la sociedad en general, que es la desaparición ya de la empresa Ediciones Era, una editorial fundamental que publicó las cosas más importantes y más interesantes de la producción intelectual, siempre con una orientación progresista, cargada a la izquierda, la editorial Era. Para platicar sobre este tema está con nosotros Tomás Granados Salinas. Él es director de la editorial Grano de Sal. Tomás, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto, aunque sea por motivos lúgubres. Así es, Tomás, por motivos lúgubres. Pues, Tomás, ¿qué nos dices? ¿Qué significa, qué implica la desaparición de la editorial Era? Primero hay que hacer un aplauso de varios minutos por esa editorial. Cumplió 66 años y lo primero que yo pienso es ese momento maravilloso del país en los años 60, en el que se crearon al menos tres de las más importantes casas editoriales mexicanas. Era en 60, Joaquín Mortiz en 62, Siglo XXI en 66. Había una efervescencia importante, literaria, de estudios políticos, de historia, y quizá lo que hoy extrañamos es, había un público, había gente que dispuesta a comprar con cierta asiduidad la producción de estas tres editoriales. Desde luego estaba también, había muchas otras casas, estaba el Fondo de Cultura Económica, pero había una efervescencia en los años 60 que dieron forma a, yo creo que la identidad del libro en México en los finales del siglo XX. Entonces, lo primero es una casa que tuvo mucho interés en la poesía, en la literatura, la narrativa. Se podría hacer una breve historia y muy completa de la literatura mexicana solo con el catálogo de Ediciones Era. Entonces había literatura, había muchas obras de arte, había pensamiento político, libros de historia claves. Entonces, se podría hacer esa hipótesis de que ahí está la intelectualidad mexicana. Y lo que era interesante es que esa estaba en contacto, esa intelectualidad, esa caldo de cultivo intelectual estaba en contacto con un público. Entonces, pues fue muy exitosa también por un asunto esencial que hoy quizá nos parece más o menos obvio, por el diseño, el maravilloso diseño de Vicente Rojo al principio. Después tuvo una larga serie de colaboradores en el área de diseño, pero irrumpió en la escena editorial mexicana con una personalidad muy potente. Entonces hay una mezcla de ambición intelectual, como dices, orientada a lo que entonces era fácil llamar la izquierda, con una visión material muy original y también un poco como siglo XXI, como Joaquín Mortiz, con clara conciencia de que el mercado, que parece el enemigo, digamos, consustancial del pensamiento de izquierda, el mercado permitía la subsistencia de estas editoriales. Entonces, lo que dice Era ayer que se empezó a difundir la noticia de que cerraba, es que ese mercado que por mucho tiempo respondía a lo que ofrece una editorial como Era, en los últimos años, pues la ha dejado atrás. Y esto es quizá lo más severo. Digamos que entonaremos un requiem por Ediciones Era, pero espero que no sea esto un anticipo de lo que ocurra con muchas más editoriales. La situación del mundo del libro en México es fragilísima. Entonces, digamos que yo primero empezaría con esta opinión. Gran editorial, propositiva, es histórica en el sentido como sello mismo y como el contenido de la historia que está en su catálogo, y después también por la transición de un mercado dispuesto a consumir libros al mercado actual en el que el libro ha perdido protagonismo, y una buena medida de eso es también la fragilidad de las librerías, ¿no? Sí, así es, Tomás. Creo que justamente ahí está, como bien lo planteas, ese punto específico de lo que es esa crisis, por un lado de las editoriales y por otro lado de las librerías, que no sé, Tomás, si es lo mismo,
si la crisis de las editoriales es también de las librerías. Algunas librerías se defienden con restaurantes, con algún otro tipo de ofrecimientos, y más o menos se puede ver que hay una avidez lectora. La FIL de Guadalajara es otro ejemplo de búsqueda de libros, pero ¿qué tanto es un espejismo? ¿Qué tanto es la realidad? ¿Cuál es la crisis de editoriales y librerías según tu punto de vista, Tomás? Bueno, quizá lo más aterrador es que esa crisis, que desde luego es de editorial y de librería, son dos fenómenos asociados, pero distintos. Yo creo que responde a una crisis más profunda, más severa, más difícil de componer, que es la crisis de la lectura. Es decir, en la sociedad contemporánea se valora poco la lectura. Hay muchas otras formas de informarse, educarse, de disfrutar. Entonces, hay una transformación de lo que durante siglos, y quizá las últimas décadas en particular, era el vehículo natural para hacer estas actividades, que era el libro. Entonces, hay una crisis de la lectura que tiene que ver con la educación, tiene que ver con el espacio social que ocupa la lectura entre nosotros, y eso es lo que produce pues, las crisis, otras crisis, como la de las librerías y las editoriales. La de las librerías confluyen muchos factores en hacer pues una situación difícil en el acceso al libro. Las librerías tienen su vocación es encontrar lectores, es acercar los productos, los libros de todo tipo a los lectores. En México ha habido una carencia, digamos, centenaria de librerías. Siempre hemos sido un país grande geográficamente, grande poblacionalmente y muy pequeño en cuanto a librerías. Desde que hay estadísticas en nuestro país, hay un déficit. Tenemos siempre una cantidad muy pequeña de librerías dado el tamaño y la población. Y esto, desde luego, contribuye al círculo vicioso en el que la lectura se valora poco. Entonces, ha habido esfuerzos privados, públicos, por fortalecer las librerías, pero yo siento que hoy estamos en un momento particularmente frágil en ambos sentidos, ¿no? Por la iniciativa privada y por la acción pública. Las librerías, a pesar de que hay, digamos, Ediciones Era, en particular uno de sus directivos más recientes, Marcelo Uribe, fue un promotor incansable, yo creo que el ideólogo de la ley del libro con el sistema de precio único. A pesar de todos esos esfuerzos, pues no hemos logrado tener una red tupida de librerías. Desde luego, como dices, muchas de estas librerías hacen esfuerzos muy creativos, muy imaginativos, haciendo acciones que les permiten sobrevivir, pero no tenemos un sustrato jurídico, estatal, políticas públicas que alienten a las librerías. En muchos países hay acciones concretas que van, por ejemplo, como dije, el precio único. El precio único es una medida que parece ir contra la lógica del mercado, pero en realidad es un estímulo a que el lector sepa que ahí donde encuentra un libro de interés lo va a encontrar al mejor precio posible. Es una medida que en países, en particular Francia, pero en otros como España, ahora mismo en Argentina se está discutiendo este tema, ha permitido que haya una tupida red de librerías. Y eso no lo tenemos. Entonces, hay esa, por un lado, la parte jurídica. Después, hay una serie de estímulos que se podrían hacer desde la parte fiscal. Hay una solicitud, digamos, ya añeja de parte de los libreros para que la venta de libros al consumidor final se grave con tasa cero y no esté exenta, que es el caso actual para las librerías. Entonces, hay acciones estatales que podrían incrementar la presencia de librerías. Y después, por otro lado, lo que ocurre es que algunas librerías, de las pocas que hay, se han visto obligadas a inventar en torno a ellas acciones culturales, conferencias, clubes de lectura, todo tipo de acciones que atraen al público y crean público. Son valiosísimos esos esfuerzos, son insuficientes. Entonces hay una crisis, como digo, primero por la valoración social de la lectura. Se percibe que es innecesario leer, y quizá también que hay otras formas de conseguir los libros, a veces hoy por la vía de la piratería digital. No tenemos suficientes bibliotecas. La ausencia de bibliotecas es otra expresión del frágil lugar que ocupa la lectura en nuestra sociedad. Entonces, el público es pequeño, es escaso, tiene pocos lugares a donde llegar, y yo creo que es una de las grandes crisis.
la fragilidad de nuestra red de librerías. Y luego los editores padecemos que no haya librerías. Lo que nosotros más queremos es tener esa interacción cercana con las librerías, porque son nuestro canal para llegar a los lectores, que es finalmente lo que queremos. Entonces, se da un círculo vicioso, una perversa relación de que hay pocas librerías, los tirajes de las editoriales son relativamente pequeños, al ser relativamente pequeños, muchas veces los libros se encarecen, entonces entramos en un círculo vicioso en el que, habiendo pocos lectores, se encuentran libros caros. Entonces hay una serie de factores que explican un poco lo que decía Era, es el canal de las librerías se transformó de un modo tan radical, en particular de la pandemia para acá, que fue incapaz de sobrevivir. Hay que decir más cosas, porque no es solo que salió de las librerías Era, el mundo empresarial, editorial, es muy cortés a veces, es un mundo cultural, pero también es una batalla de tiburones. Yo creo que dos mordiscos de los que no pudo, a los que no pudo sobrevivir Era, fueron la salida de dos autores clave, Elena Poniatowska y José Emilio Pacheco. Yo creo que en Era, los tres autores centrales eran la triple P, ¿no? Poniatowska, Pacheco y Pitol. Tanto Poniatowska como Pacheco están ahora en sellos, Seix Barral, ella, Tusquets, él, del grupo editorial Planeta. Entonces ahí se da uno de estos fenómenos también tremendos, aterradores, de la concentración de editoriales. Solo una empresa de esa musculatura parece poder sobrevivir. Entonces ahí se insinuó otra de las crisis por las que estamos pasando, pues que es el protagonismo de las grandes editoriales transnacionales, ¿no? Ahora, Tomás, agradeciéndote esta plática y este análisis, estamos, lo de la desaparición específica de Ediciones Era, ¿implica todo esto que estamos hablando en lo general de la crisis de las editoriales y las librerías, o es en particular el agotamiento también o la menor lectoría de asuntos relacionados con política y particularmente con política de izquierda o progresista? Mira, yo creo que la oferta, es decir, sigue habiendo editoriales, yo creo que notablemente lo hace Grijalbo en Random House, que apuestan mucho por el libro político, más un libro de coyuntura, un libro escandaloso. Lo que sí ha pasado es que en el mundo, y el libro es un reflejo de ese mundo, parece que prima más lo inmediato, lo amarillo, así como se habla de la prensa amarillista, o sea, el libro amarillista, un poco de escándalo, de polémica, por encima del libro más profundo de reflexión, de análisis de una situación como los que durante mucho tiempo apostó Era. Entonces, el mercado que antes quizá buscaba a González Casanova, ahora quiere el trabajo así sanguinolento de Julio Scherer, ¿no? El ex asesor jurídico de la presidencia. Es decir, parecería que los temas políticos ya no son la comprensión de un fenómeno de largo aliento que ocurre en nuestra sociedad, sino el escandalito. Entonces, ahí hay también una transformación, una pues trivialización de la lectura para entender el instante y no fenómenos de más largo aliento en nuestro país. Entonces, ahí hay un fenómeno pues que las editoriales no son inmunes, y yo creo que las que lo han hecho muy bien pues son las grandes editoriales, básicamente Random House, Planeta, Editorial Océano. Entonces, hay un cambio importantísimo en lo que está deseando leer el público, ¿no? Bien, Tomás, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar, y a reserva de lo que desees agregar, pues darte las gracias por esta amabilidad de una plática que no deja de tener un fantasma flotando, Tomás, el preguntarse uno, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la colocación de chips en los humanos con toda la información de inteligencia artificial proveniente de millones de libros, ¿hará que el libro esté en su etapa final? Yo creo que no. Estamos ante una nueva amenaza, y hay cierto catastrofismo. Ocurrió con el libro electrónico, ocurrió
en distintos momentos, ¿no? La suposición de que esto desplazará aquello. Sí, lo que está ocurriendo es que está cambiando el modo de leer, la disposición a leer libros de larga extensión, y quizá el tema más, que a mí me produce más angustia es, de parte de los lectores, el privarse de ciertas experiencias transformadoras, estéticas, políticas, en la lectura de libros de largo aliento. Y solo pues querría terminar de nuevo invitando a la gente que nos ve, que nos oye, a que pues no convirtamos, es un momento fúnebre el de ERA, pero hay que correr a las librerías, seguir comprando lo que queda de su catálogo, honrar esa trayectoria de varias décadas, pues con lo que puede hacer un lector, que es acercarse, comprar un libro de ERA, leerlo, disfrutarlo. No todos son para disfrutarlo, hay muchos que sí, pero creo que todavía hay acciones concretas para no solo lamentar, sino de algún modo manifestar esa solidaridad. Y pues yo no quiero dejar de aplaudir pues esa bellísima trayectoria editorial de Ediciones ERA. Tomás Granados Salinas, director de la editorial Grano de Sal, muchas gracias por esta ocasión. Gracias y sigamos leyendo. Sigamos leyendo, Julio. Gracias. Hasta luego, Tomás. Gracias. Bien, pues es un tema que está siendo analizado desde diversos ángulos. Mire, hoy le pedí a Ariel Rosales, editor de larga trayectoria, el decano de los editores y con una vida intensa al servicio de los libros, le pedí que me dijera cuáles son los libros de ERA que más relevantes le parecen, y esto fue lo que contestó. Dijo: 5 libros fundamentales publicados por ERA: Paradiso, de José Lezama Lima; Amor perdido, de Carlos Monsiváis; Inventario, de José Emilio Pacheco; La mala hora, de Gabriel García Márquez; La guerra secreta en México, de Friedrich Katz. Dice: y me faltó la obra magna de Fernando Benítez en varios tomos, Los indios de México. Esta obra es tan importante porque un gran periodista divulgó más allá de la antropología el sentido profundo y vivo de lo que ahora pomposamente llaman los pueblos originarios de México. En cada uno de los libros que componen Los indios de México, el periodismo superó a la antropología y llegó al gran público lector. Y mucho se le debe a la ERA de Vicente Rojo y Neus Espresate haber publicado esta obra monumental en varios tomos. Esperemos que alguna editorial como Siglo XXI, por ejemplo, la rescate. También tiene otros libros importantes. Menciono 2: Los demonios en el convento, sobre la cultura que se generaba en la época virreinal, con Sor Juana como guía, y La ruta de Cortés, creo que publicado por el Fondo de Cultura Económica. En fin, pues eso es lo que nos ha dicho Ariel Rosales en esta ocasión. Y por otra parte, está también posturas que han expresado, por ejemplo, Fabricio Mejía, que ha publicado lo siguiente. Dice: la editorial ERA no es cualquier editorial privada. Su catálogo es parte de la historia literaria y cultural del país. Creo que Curiel de Icaza, la Secretaría Federal de Cultura, debe proponer algún tipo de ayuda. Esa es una propuesta. Está también lo que ha escrito Pedro Salmerón, que dice: ¿y si hacemos una colecta pública para salvar a Ediciones ERA? Y pone imágenes de algunos de los libros publicados por ERA: Friedrich Katz, La guerra secreta en México; Adolfo Gili, El cardenismo; Arnaldo Córdoba, La ideología de la Revolución Mexicana; Jorge Aguilar Mora, La divina pareja, por ejemplo. Bueno, pues así están las cosas en